Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y para todas. Hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Nuestra parroquia es la Santa Cruz y creo que es un tiempo interesante junto a la situación de COVID en la que nos encontramos, los acontecimientos de la semana pasada y del fin de semana con el tema de las manifestaciones. Nos llevan a pensar y a entender la encarnación de este misterio en nuestra vida y cómo los dolores de parto de Cristo, ahí vemos la imagen del embarazo del Cristo, esta imagen concebida en la Edad Media, a la luz de la predicación de los padres de la Iglesia, que Cristo en la cruz, con sus dolores de muerte, da a luz a la Iglesia. Para la Iglesia de su costado sale sangre y agua, signo de los sacramentos. Y en la historia debemos vivir este misterio también, en los dolores y fatigas cotidianos. Vamos a celebrar esta Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de una compañera nuestra del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Centro de Comercio y Servicios, Alba Inés Echeverry Castañeda, quien falleció el día de ayer, según la intención de toda la comunidad SENA, especialmente de la comunidad ACME. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor.
Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos hablado contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, que broten los enigmas del pasado. No olvides las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Altísimo su Redentor. No olvides las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra de Dios. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Este es el gran misterio de la cruz. No debe ser visto como una situación de tormenta y dolor simplemente, sino como la puerta de entrada a la salvación. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué tiene que morir Jesús en la cruz para salvarnos? ¿No nos podía salvar de una manera más chévere, más cómoda? Pero esto hay que mirarlo no en la superficie, sino con profundidad. No hay ninguna victoria en ningún ámbito sin esfuerzo, sacrificio y sudor y lágrimas. Ninguna. Incluso acabamos de salir de unos días intensos de unidad del pueblo que a través de sufrimiento, dolor, indignación, marchas, logró un cometido interesante y es oponerse a algo que sería profundamente dañino para la sociedad. Sí es cierto que hubieron algunos hechos pues, de violencia, ¿no? De expresión de inconformidad. Creo que debe resaltarse que la mayoría
y en la mayoría, hubo un unir y un sentir interesante por la libertad y la justicia. No hay victoria sin sufrimiento y dolor. Y lo que pasa en la cruz, y esta imagen me parece que es muy gráfica, es un parto. La vida es un parto. ¿Y cómo entendemos que lo que hizo Jesús por nosotros no se puede quedar solamente en ese dolor de hace 2000 años, sino que tiene que llevarnos a nosotros a agradecer, así como agradecemos a nuestras madres todo el esfuerzo que hace? ¿Cómo aceptamos la salvación? Escuchamos en la primera lectura de que algunas personas que eran mordidas por las serpientes miraban a la serpiente de bronce y quedaban curadas. ¿Qué significa ver al que se levantó sobre la tierra y que fue crucificado? ¿Qué significa ver que la muerte de Jesús no fue una derrota, sino un triunfo? Porque resucitó. Murió siendo profundamente fiel a lo que predicaba: amar a los enemigos, rogar por los que los persiguen y calumnian. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mirar la cruz y mirar a Jesús, no solamente tener pues como el crucifijo ahí o la cruz en el pecho, sino que debemos mirar para entender cómo debemos vivir. Y el Sermón del Monte, si te pega en la mejilla derecha, presenta la otra. Si hacemos el bien solamente a los que nos hacen el bien, ¿qué tenemos de extraordinario? Es lo que nos debe movilizar. Que este día, en memoria de la cruz, además de hacer los 1000 Jesuses, que es una tradición interesante, nosotros veamos al que murió, pero para que entendamos qué significó el llegar a la cruz, ser fiel a lo que se cree y por lo que se vive. Que nuestra vida, el día de hoy, adquiera coherencia. Que no nos quedemos solamente en oraciones que pueden llegar a ser vacías, sino van correspondidas con actos concretos en la vida cotidiana. No podemos vivir la fe desconectados de las realidades históricas en las que nos encontramos. Y un signo interesante de ello podemos entenderlo en nuestra hermana Alba Inés, que ha partido de este mundo. Pero pude ver ayer en el grupo de instructores de comercio cómo se referían a ella, cómo sentían su muerte y cómo en una forma positiva ella marcó su vida. Cómo pasó haciendo el bien, como excelente persona, como excelente mamá, como muy buena funcionaria, y marcando la vida de sus aprendices. Lo que pasó con Jesús y lo que hoy celebramos el misterio de la cruz es que levantamos los ojos y vemos en su muerte un resumen o un compendio de todo lo que fue su vida. Lo mismo que estamos viviendo ahora con nuestra hermana Alba, viviendo un compendio de lo que fue su vida. Y nos invita también y nos mueve a ser coherentes, no solamente con nuestros principios religiosos de la orientación que sean, sino también a ser coherentes con nuestra vocación. Cómo contribuimos y nos esforzamos en el SENA a que estos jóvenes que nos llegan puedan transformar sus vidas a través de un proyecto interesante de vida en el cual todos nosotros somos colaboradores y partícipes. Que el Señor nos ayude para que, viviendo con coherencia, ojalá cuando nosotros muramos, podamos ser como Alba, un referente de recuerdo perpetuo de hacer las cosas bien, como Jesús, de darle sentido a nuestra muerte a través de la forma en cómo vivimos, con la esperanza de la resurrección futura.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio, el mismo que ofrecido en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Rigoberto y Albeiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a tu hija Alba Inés, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo,
que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La invitación a todos es que miremos a la cruz, no solamente para mirar un objeto, sino entender el sentido que se le dio a ese objeto por el sacrificio que se vivió y lo que simboliza para nosotros, entender que no hay victoria sin esfuerzo, que no hay triunfo sin sacrificio y que la muerte es necesaria para que lleguemos a la vida. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que por la misericordia de Dios, nuestra hermana Alba Inés descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Que tengan todos un excelente día.